importante tomar en cuenta una serie de detalles antes de empezar esta conferencia. Cuando me hablaron de desafíos y liderazgo en enfermería, se me vino a la mente una serie de ideas y una serie de experimentos psicológicos que han venido y se han llevado a cabo a lo largo del tiempo y en la humanidad. Experimentos que de alguna manera han marcado nuestra forma de percibir el mundo de diferentes sentidos. Empezaré contando una pequeña historia, la historia de unos monitos que fueron específicamente unos 5 monitos que fueron puestos en una jaula. Imagínense en la mitad una escalera y arriba de esa escalera habían unas bananas. Entonces los monitos entraron a esa jaula, tenían hambre y se subían obviamente a tomar ¿qué? Las bananas. Y el rato que tomaban las bananas, primero les entrenaron así, ¿no? Subían, ya sabían dónde estaban las bananas. Pero después de un tiempo, ¿qué es lo que sucede? De que el momento en que se subía un monito y subía a tomar una banana, ¿qué es lo que pasaba? Les caía agua fría a todos los monitos. O sea, no solo al monito que subía, sino absolutamente a todos los monitos. Entonces, otro monito se subía nuevamente a tomar una banana y les caía agua fría a todos los monitos. Y así sucesivamente, los 5 quisieron subir a tomar una banana y les caía agua fría a todos los monitos. Entonces resulta que el experimento viene aquí, que de los 5 monitos cambiaron a uno y pusieron a un nuevo monito. Que resulta que el nuevo monito no sabía cuáles son las reglas de la jaula. Y ese momento, ¿qué pasó? Quiso subir a tomar una banana y ese rato ya no hubo agua fría. Ese rato, ¿qué es lo que sucedió? Los compañeros lo agarraron al monito, evitaron que se suba y le pegaron una pizza. Le pegaron senda pizza. Entonces, bueno, pasó el tiempo y cambiaron a un segundo monito. Pusieron a un nuevo monito y el momento en que ponen a un nuevo monito, obviamente, ¿qué es lo que sucede? Quiere subir a comer, le agarran los monitos, los que recibieron el agua fría y al que le pegaron la pizza, y lo bajaron al monito. Lo bajaron al monito y ¿qué sucedió? Aprendió el monito hasta que al final cambiaron a todos los monitos. Ya ninguno de los monitos se había bañado en agua fría. Ninguno. Entonces, a pesar que ninguno se bañaba en agua fría, cambiaron otro monito, le pusieron a un nuevo. Y estos monitos que nunca se habían bañado en agua fría, lo bajaron al monito y le pegaron una pizza y nadie subía ya a tomar las bananas. Esto tiene mucho que ver con trabajo en equipo y al mismo tiempo tiene que ver con la incorporación, sobre todo de personal nuevo, a una zona de trabajo. Y esto los pongo un poco a reflexionar para darnos cuenta cuáles son nuestras creencias, cuáles son nuestros valores, cuál es nuestra experiencia de vida todos los días cuando nos vinculamos como personajes nuevos a una situación laboral. ¿En qué fase del monito estamos? Supongamos que el monito llega donde mí, viene, se sienta y le voy a dar terapia al monito. La primera pregunta que le hago al monito, al último le digo, ¿por qué estás traumado? Supongamos que el monito habla conmigo y me dice, es que me golpearon.
Le digo, ¿quién te golpeó? Mis compañeros me golpearon. Y bueno, ¿hay alguna razón por la que te golpearon? No. Yo entré, iba a subir por la escalera a tomar un guineo, me agarraron de los pies y me pegaron una pizza que yo ya dije, ya aprendí, o sea, yo ya no vuelvo a subir ni más. Y más bien, noté que cada vez que uno de esos monos se quería subir, lo agarraban y le daban una pizza. Entonces, más bien yo también me junté porque yo tampoco quería que suceda eso. Y nos ponemos a pensar. Y digo, y bueno, ¿y qué crees que sucedió? ¿Tú sabes por qué te golpeaban? Digo, no sé. No sé por qué me golpeaban. ¿Tenías alguna idea de pronto? No sé. Las cosas aquí siempre se hicieron así. O sea, creo que era parte de la política de la convivencia con el resto de monitos, ¿no? O sea, las cosas siempre se hicieron así. O sea, ¿yo quién soy para contradecir eso? Para decir que se está haciendo mal. Si las cosas siempre se hicieron así. Y lo más seguro es que si le pregunto al monito y le digo, oye monito, ¿y a ti te bañaron en agua fría? No, nunca me bañaron en agua fría. Y ese fue el origen de todo. Y eso es parte de entender el liderazgo, si se dan cuenta, ¿no es cierto? El hecho de que nosotros podemos ingresar a un equipo de trabajo y pensar que las cosas siempre se hicieron así, y esas son partes de las normativas, aunque yo no sé por qué surgieron, o si fueron así. Eso quiere decir que el ser humano, conforme avanza el tiempo, va transformando sus experiencias, va transformando sus creencias, va transformando sus valores y va transformando sus opiniones con respecto al mundo, de acuerdo a lo que ve, de acuerdo a lo que escucha y acorde a lo que siente. Si ustedes se dan cuenta, todo ser humano convive en dos realidades. Una realidad objetiva, que es la que convivimos y compartimos absolutamente todos, y una realidad subjetiva, que es la que está en nuestra cabeza, la que marca muchas veces nuestro comportamiento y nuestra relación con las demás personas. Entonces, el hecho nosotros de que convivamos en un mundo objetivo, donde compartimos absolutamente todos, aparentemente, las mismas experiencias que suceden, pensamos que lo que vemos es cierto, pensamos que lo que escuchamos es cierto, y más aún lo que sentimos es cierto. Pero no sabemos que nuestra mente y nuestros sentidos nos engañan. ¿De qué manera nos engañan nuestros sentidos? Nuestros sentidos son el primer filtro que tenemos de contacto entre la realidad externa y nuestra realidad interna, el mundo objetivo y el mundo subjetivo. Son nuestros sentidos los que ponen ese primer filtro. Y ustedes se preguntarán y dirán, ¿por qué está hablando de que nuestros sentidos tienen que ver con el liderazgo? Claro, tienen que ver con el liderazgo. ¿Por qué? Porque la primera puerta de entrada a esa mente, a su mente, es a través de lo que ven, de lo que escuchan y lo que sienten, porque son nuestro sistema de contacto con ¿qué? Con la realidad objetiva. Pero, ¿y ahora? Al mismo tiempo ustedes se marcarán una serie de ideas y pensamientos en su cabeza donde se dicen, bueno, tengo dos realidades, ¿y cuál es la que vivo? ¿A cuál tengo que adaptarme? ¿A cuál tengo que hacer caso? ¿En cuál tengo que vivir? Es fundamental que el futuro líder
o el que ejerce liderazgo, aunque todos somos líderes de alguna manera bajo ciertas circunstancias y bajo cierto tipo de habilidades, tenemos que marcar el entendimiento de las otras personas a través de este sistema, sabiendo que todos de alguna manera funcionamos así. Lo que quiere decir que viene otra palabra de por medio que hay que entender en este concepto de liderazgo, y se llama la individualidad. ¿Qué es la individualidad? Tu posibilidad de decidir, tu diálogo interno, esa parte más íntima de tu cabeza, donde tú tienes las palabras que no quieres decir, los recuerdos que no quieres evocar y tu diálogo interno que te acompañará hasta el final. Y esta es una de las partes más importantes y que más admiro del personal de enfermería, porque más que los que somos médicos, las personas que más acompañan al paciente hasta su último momento, incluso sin ser familiares, son el personal de enfermería. Son los que les dan un abrazo, son los que los cuidan, los que los limpian y los llevan. ¿Y cuántos nos hemos puesto a pensar cuál fue ese último diálogo interno? ¿Cuál fue esa última palabra que no dijo o que nos va a tocar a nosotros decirlo? Digamos que el liderazgo es parte de un contacto con la realidad, con la humanidad, más que con el mundo material, con el mundo metafísico, con el mundo de lo que va más allá del cuerpo. Entonces, para empezar a ejercer el liderazgo, desde mi punto de vista, puede ser que yo esté equivocado, porque en realidad es la opción de la libertad de cada uno, pero para ejercer el liderazgo, la persona que ejerce ese liderazgo no tiene por lo general conciencia de esto, porque esto es una forma como de desmenuzar en pedacitos lo que sucede de alguna manera dentro de nuestro mundo que formamos parte y del que somos inconscientes, porque actuamos por lo general de manera inconsciente en nuestro mundo. No es que todo el tiempo estamos controlando las cosas de manera consciente. Entonces, ahí es cuando empieza la primera parte del llamado a la aventura, que le llamo yo, que Joseph Campbell lo llama en su libro de El poder del mito. A ver, el ser humano de por sí es un ser que inició en la existencia del ser humano, en la existencia como tal, gracias al mito. El mito antecede a la filosofía. ¿Y por qué topo esto? Porque el ser humano es un ser originalmente mitológico. Por eso es que habían los dioses de la mitología griega, los dioses de la mitología romana, que eran muy parecidos y era un copy-paste de la griega. Los dioses de la mitología de los vikingos, ¿sí? Entonces, de alguna manera, buscábamos representar en una persona ese significado que quería que nos evoque a nosotros, ¿qué? Valores, creencias, experiencias, incluso moral y ética. Porque cada dios representaba cierto tipo de ¿qué? De cualidades. Tenía cierto tipo de destrezas. Tenía cierto tipo de función dentro de la parte de la mitología. Eso es lo que les suelo decir yo a veces a mis estudiantes. A ver, chicos, ustedes
todavía estaban siendo partes de los simples mortales. Yo ya conozco algunos dioses que están en el hospital. Algunos somos semidioses, ¿no? medio humanos, medio dioses, pero no llegamos todavía a la inmortalidad de los dioses. Todo eso significa y tiene una serie de significados implícitos. ¿Y a qué me refiero con eso? De que para ejercer un liderazgo nosotros tenemos que tomar en cuenta ya no solo la individualidad, ya no solo nuestros sentidos, sino también lo que cada palabra puede representar dentro del mito personal de cada uno de ustedes, un cierto tipo de significado en su fuero interno o en su intimidad. ¿A qué me refiero? Y probablemente muchos de ustedes en este momento estén confundidos y tal vez digan, ya se cambió de tema. No, sigo aquí. Y es que cada palabra tiene un valor simbólico mitológico. Y yo digo, la palabra enfermera tiene un valor simbólico y mitológico. Tiene varias formas de significado, varias formas de expresarse en el mundo y varias formas de entenderlo. ¿Y por qué? Porque esto va a depender. ¿Ya se lo fue? Perdón. ¿Ya? ¿Qué es esto? ¿Ya? Entonces, ¿por qué es importante entenderlo? Porque el mito, la palabra mitológica de enfermero y enfermera, tiene diferentes significados. ¿Se ha puesto a pensar? A ver, solo pongámonos a pensar un momento. ¿Qué significado tiene la palabra enfermero o enfermera en la facultad? ¿Alguien quiere opinar? Cuando ustedes estaban yendo a empezar a estudiar, ¿qué significado les venía? ¿Qué sensación les venía en el cuerpo? ¿Cuál era el significado de la palabra enfermería? ¿Qué significaba para ustedes ese primer día que fueron a la universidad enfermería? A ver, levantemos la mano, a ver. ¿Usted pensaba eso el primer día que llegó a la facultad? Bueno, cuando llegué a la facultad, encaminada sí a brindar los cuidados de los pacientes. Ya, encaminada sí, pero no tan técnicamente, ¿no es cierto? Decía, pero ¿cómo se visualizaba? ¿Cómo visualizaba a sus profesores? ¿Cómo visualizaba al personal que ya estaba en el hospital? ¿Qué le venía a la cabeza? Que ya eran grandes profesionales y que en algún momento quisiera ser así como ellos. Ya, primero que ya eran grandes y luego grandes profesionales. ¿No es cierto? Ahí hablé mitológicamente. Y a esto es lo que quiero llegar. Cuando yo dije, primero que eran grandes, ¿a qué me refiero? ¿Qué? No superiores, sino maduros. O sea, ya crecieron. O sea, eran grandes. Segundo, dividamos la palabra, profesionales. Es decir, que ya se apropiaron del estado del arte de la enfermería. Es decir, de toda esa información, de todas esas cosas. Todavía no eran mañosos. ¿O sí? ¿A qué me refiero con mañosos? No en mal sentido, por favor. Yo conforme pasados los años me he vuelto más mañoso. ¿A qué se refiere con eso? A la experiencia, porque hay cosas que en la facultad
no te la dan. No te la dan. Y por eso suelo decir, el profesional se hace cuando empieza a enseñar esa experiencia que no está escrita en ningún libro de la facultad. Y un líder tiene que hacer eso. ¿Sí o no que eso es un desafío en enfermería? El hecho de que si usted ha ganado esa experiencia comparado como cuando usted era ternero o ternera, a cuando ya creció. Y el que creció tiene que acordarse cuando fue ternero. No, pues uno no llega a la universidad, pero es cuestión de lógica. Y yo le digo, la lógica aquí no funciona, enséñeme. ¿Sí o no? ¿Sabe? Pero si es la razón natural, no pide fuerza. La naturaleza es muy amplia, el mundo es muy grande, las opciones son eternas y diversas, dependiendo del punto de vista. Te voy a mandar donde el doctor Rodríguez. Ocupé nuevamente frases que generan una serie de símbolos. Entonces, ¿qué quiere decir? Ya hemos visto que los sentidos tienen algo que ver en esto. Que la individualidad y la opinión personal y lo que uno tiene dentro y que no comunica, hay algo que ver. Tercero, que las palabras tienen poder mitológico y de alguna manera un significado implícito, que quiere decir que está dentro, que no se explicita. Yo puedo decir hasta te amo. ¿Me dicen sí o no? Probablemente me digan sí. Te amo. Te amo. Ay, doctor, no me ama. Pero sí te estoy diciendo que te amo. Pero ese tonito. ¿Sí o no? Si funcionamos con el tono, ahora las peleas son por WhatsApp, ¿no? ¿Por qué me gritas? Pero si no te estoy gritando, te estoy describiendo. Sí, pero están en mayúsculas. Entonces viene otra situación que dice que el significado también depende de mi experiencia, ¿no? Y aquí viene otra cosa más, y es la interpretación que nosotros vemos a los eventos. Y la interpretación lo vamos a dar acorde a lo que está sucediendo en ese momento preciso o acorde a nuestra experiencia, a nuestra vivencia, a nuestra forma de ver la vida. ¿Acorde a qué? Porque yo puedo decir, como le dije a un paciente el otro día, le dije, a ver, si es que usted viene con un problema, usted dice, yo acudo donde usted para que me dé un consejo. Le dije, no le voy a aconsejar, pero doctor, para eso vengo. Digo, no, lo que yo voy a hacer es debatir sus argumentos, pero no lo voy a juzgar. No le voy a decir que está haciendo usted mal, solamente le voy a poner en duda lo que usted me está diciendo para que usted saque sus propias conclusiones. ¿Por qué? ¿Por qué es así? Porque es muy fácil aconsejar, pero aprender a pensar es mucho más difícil. Entonces le digo, tenemos que argumentar. Contraargumentar es como una moneda, tiene una cara y tiene otra cara, y depende de la cara con la que veas vas a decir si ganaste o perdiste, pero el hecho que salga cara ya significa que ganaste. Bueno, si tú escogiste. Si sale sello, ganaste también, si tú escogiste. Y volvemos a pensar en que la comunicación tiene muchísimo que ver en el liderazgo. Sabemos de que el personal de enfermería está empezando a disminuir. Bueno, siempre ha sido menos, siempre necesitamos más. Muchas de las consultas que he tenido de
personas que son parte del equipo del personal de enfermería es porque se tiene mucho trabajo, porque las veladas son cansadas, y voy a decirlo, lo digo, y porque la jefa es insoportable. No hay nada personal en eso. Dice, doctor, es que qué genio que se caga. Qué genio, no hay como decirle nada. Y hace y deshace y todo lo demás. Ojo, no es en todos los casos, ¿ah? Pero yo sé que la carga es durísima. Estar junto con un personal y liderarlo es bien complejo. Ya vamos a ver más tarde qué tipo de funciones o qué tipo de opciones de liderazgo existen o qué tipo de liderazgo existen. La idea que quiero es que ustedes, que algún rato van a ser líderes y que en época de pandemia fueron líderes o tuvieron que asumir un liderazgo, quieran o no quieran, ¿no es cierto? Toca empezar a hacer un trabajo personal, inconsciente y subjetivo desde nuestro plano de creencias, valores, de experiencias, recuerdos, de interpretaciones, comunicación y expresión en este mundo que tenemos contacto a través de nuestros sentidos. Entonces, tenemos que darnos cuenta que personal siempre va a faltar. ¿El personal está completo aquí? No. Si es que, y me ha pasado, doy permiso por no permiso, sino certificado médico para reposo a una persona del personal. ¿Se van? ¿Y quiénes entran en caos? No la persona que se va, entra en caos el servicio. No, pero ¿cómo va a ser? Pero si solo se pasa enfermando, pero si solo es depresión, si es cuestión solo de poner fuerza de voluntad, pero si es ansiosa, si es irritable, y pum, 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 empiezan las cuestiones. El otro día llegó una persona y me dijo, doctor, atiéndame, pero no quiero que sepan que usted me atendió. Debe ser porque me falta cabello. No, eso no tiene nada que ver. Ah, entonces, ¿por qué? Si no es eso, entonces explíqueme. Es que ustedes pónganle música eléctrica. Psiquiatra. ¿Cómo? Psiquiatra. Solo le faltó ese pequeño detalle. Y digo, oye, ¿eso qué tiene que ver? ¿Causo miedo o algo? No. Tal vez reflejo otras cosas. No, doctor, sino que me da vergüenza. Digo, ¿te da vergüenza que se atienda conmigo? No, es que no quiero que sepan porque ya me han de decir, está loca, está mal, no puede forzar el carácter, o con razón es así. ¿Verdad? O sea, con razón, y empiezan a lucubrar, y lo que pasa es que ahí viene la otra parte del liderazgo que tiene que ser controlada, no solo en enfermería, sino en todas partes, el chisme. Oye, ¿qué le pasó a la fulanita? Ay, no, y empiezan las historias, y empieza el drama, y hasta que al final de cuentas llega la persona afectada por otro lado, menos por la boca real. ¿Sí o no? ¿Estoy equivocado? Si estoy equivocado, me corrigen, me dicen, doctor, usted está equivocado. Ya empieza el chiste. ¿No es cierto? Entonces, sí, es un problema que no vamos a poder controlar en realidad, porque a todos nos gusta el chisme, me identifico también. Uy, ¿qué pasó? Pues cuenta. No nos gustaron las noticias, los noticieros ni los periódicos y el extra no se vendieran. Pero nos gusta el drama. Entonces, también el liderazgo tiene que adaptarse a ese tipo de situaciones, adaptarse a nuevas tecnologías. Hay que aprender a usar las nuevas tecnologías, porque las nuevas tecnologías son nuevas formas de comunicar, son nuevas formas de expresar, no que te den haciendo, sino que parte del liderazgo está el proceso, ¿qué? Formativo, el proceso de generar experiencias.
Y les voy a ser honesto, estas imágenes las creé por inteligencia artificial. Les di unas órdenes, generé el contexto y creo por inteligencia artificial. Y no es que la inteligencia artificial nos va a dar soluciones a la vida, pero sí un proceso formativo que ha demostrado que actualmente puede potenciar la velocidad y la capacidad del ser humano si sabe utilizarla y redirigirla de manera positiva. Entonces, parte del liderazgo está el hecho del proceso formativo, sobre todo en las nuevas tecnologías. Y obviamente, brindar atención médica de alta calidad a pacientes diversos. Y aquí viene otro de los conflictos. Los pacientes. ¿Sí saben que el temor más grande que tienen los pacientes es a los enfermeros y enfermeras? ¿Sí? A mí, doctor, no quiero entrar, que está ahí esa enfermera. Además de ser el terror de los internos. Me acuerdo, lo viví. Señor Ordóñez, sale el cuarto. Me acuerdo clarito de ir en el hospital, lo hice de correr hace 23 años. Ahora han cambiado las cosas. No, yo sé que es un trabajo estresante y lidiar con el burnout. ¿Sí saben qué es el burnout? Es el síndrome del profesional quemado. Es decir, llega un rato que nos saturamos tanto que ya nos fastidia hasta el aire que respiramos, nos fastidia nuestra pareja, nos fastidia nuestros amigos, no digamos el perrito que pasa por ahí, todo nos fastidia, no entendemos, estamos cansados, estamos ansiosos, tenemos turno o tenemos trabajo el día lunes y el domingo noche estamos no quiero trabajar, no quiero. Ay, tome más de ese enfermo, me rompo un brazo, lo que sea, pero no quiero ir a trabajar. Creo a todos nos ha pasado, a mí me ha pasado, llega un rato en que, y en época de pandemia mucho más, sin contar o tomar en cuenta que ese rato nos agarró desprevenidos y el asumir nuevos tipos de liderazgo y sobre todo en posiciones que antes no hubiéramos pensado estar. Entonces, sí, la atención médica de alta calidad no solo va en el hecho de atender adecuadamente al paciente, sino un buen trabajo en equipo, pero más aún, dentro del líder también está la capacidad de empatía y de actuar a nivel cognitivo y emocional de las personas que están liderando. Es decir, generar comprensión. Y aquí van tres niveles particulares que de alguna manera todos conocemos, pero no somos conscientes de ello. Conocer es diferente que entender. Y entender es diferente que comprender. Comprender es diferente que asimilar. Son 4 niveles que tenemos que tomar en cuenta. Porque yo puedo conocer que es una atención de calidad. Lo dicen los libros, lo dicen los protocolos, lo dicen mis profes, lo dice el manual, lo dice cualquiera, o sea, podemos conocer, pero no basta con conocer, ¿o sí? No, tenemos que entender. Todos pueden conocer, pero no todos pueden entender. Cada uno de ustedes o cada uno de nosotros entendemos la realidad de la palabra cuando llamamos atención médica de manera aparentemente similar pero completamente distinta. ¿Sí? O sea, ¿por qué? Porque las vivencias, las experiencias, los recuerdos, lo que hemos tenido que pasar en nuestra convivencia hospitalaria, en nuestra convivencia de las áreas de salud,
ha sido completamente diferente, pero el objetivo común se mantiene. Entendemos eso, entendemos que por qué tenemos que capacitarnos, por ejemplo, en charlas como esta. Bueno, no digo específicamente la mía, sino la de las jornadas que están llevando. Entendemos, pero a veces conocemos qué sucede con el paciente. Paciente, una persona de 88 años que ha empezado a perder la memoria y rato menos pensado empieza a ponerse agitada. Conocemos. Entendemos que probablemente sea una consecuencia o de una demencia, por ejemplo, o un síndrome delirante agudo. Entendemos. Ay, pero nos fastidia. ¿Por qué nos fastidia? Porque no hemos pasado al otro nivel. Y el otro nivel es comprender. ¿Y qué es comprender? Comprender ya es ponerse en los zapatos del otro. Pero no significa literalmente ponerse en los zapatos del otro. Significa hacer empatía con la otra persona, a sabiendas que si estuviéramos en esa experiencia probablemente estaríamos actuando igual o peor. Sin juzgar, comprender va mucho más allá. A tal punto a veces va de que comprender significa aceptar que la situación es insostenible. Y eso me pasa muchas veces con pacientes con problemas de consumo de drogas y alcohol, que son de los pacientes súper más difíciles. O sea, creo que manejar un cuadro psicótico es relativamente más sencillo que manejar un paciente que viene 4x4 todo terreno. Es decir, se le inyecta, toma fentanilo, toma H, toma cocaína, consume marihuana, si encuentra cemento toma, si encuentra orégano se lo fuma y si encuentra telarañas también se lo jala. O sea, todo terreno. Ahora, imagínense ese paciente después de joven, entre comillas joven, 38 años, pero ya con delgado y todo lo demás, y encima más súmenle otro tipo de proceso HIV, sin tratamiento, o sea, sin antirretrovirales, y encima más, convive con una persona que también tiene HIV, y está embarazada, y no tiene trabajo, y llega la mamá, que si tiene trabajo, tiene posibilidades y todo lo demás, y dice, quiero ponerle un negocio para que si yo me muero, él tenga de qué vivir. ¿Ah? Interesante. ¿Y de qué piensa? De plantación de marihuana, porque él es todo un experto. Le digo, oiga, se va a quedar sin plantas. Ahí, ¿qué me queda decir? O sea, yo comprendo lo que está pasando, me duele el corazón, pero ya solamente tengo que aceptar que no puedo ayudarle a generar un cambio o una expectativa mayor a esa, ¿verdad? Entonces eso también significa comprender, no significa solo hacer empatía, sino saber que hay cosas que no podemos resolver. Y luego de eso asimilamos, transformamos y generamos un nuevo aprendizaje y una nueva serie de conductas y formas de relacionarnos en el mundo objetivo. Entonces, a eso nos referimos con atención de alta calidad a los diferentes tipos de pacientes. No sé si actualmente sigue igual, pero hace tantos años que yo también trabajaba aquí, yo aquí trabajé 3 años, en el año 2006 al 2009, si mal no recuerdo, sí, más o menos. Y bueno, pues la experiencia era a la vez satisfactoria y a la vez un poco inquietante. ¿Por qué? Y ahí voy a tomar en cuenta lo que es la diversidad de la formación. ¿A qué me refiero con esto? Me refiero a que los profesionales de salud estamos formados netamente mucho más para la parte física, para la parte biológica, y nos olvidamos de la parte más importante,
no nos formamos como curadores. Y no me refiero a esa sustancia que se pone en la cara y que nos hace ver como mimos, que por cierto es uno de los mejores bloqueadores solares. Y cuando trabajaba en Honorato Vázquez y llegaban con las chapitas negras los guaguas, les mandaba poner curador 15 días y dicen blanquitos, 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 que era este protector solar. Solo de que, bueno, si uno llega así, van a decir, oye, ¿qué estás de payaso, mimo? ¿Qué estás? Hazme un actito, no. Entonces, nos forman como curadores. A ver, llegamos, doctor, me duele aquí, cúreme. Ya, le doy un analgésico, le doy tratamiento. Doctor, vengo acá, perfecto. La parte biológica, el estuche lo cura. Ya, sí se cura. Y eso que le llaman psiqui, que Platón lo llamaba alma, ¿quién le cura? ¿Que somos solo cuerpo, somos solo estuche? ¿O también tenemos algo más allá, que es una parte cognitiva, cognoscible, que es mental? Nos olvidamos de que el ser humano es biológico, psicológico y social. Llega, se hace un examen, cualquier examen, y le hacen una colonoscopía, una endoscopía, y le dicen, señor, no está nada, está sano, completamente sano, estése feliz. Pero ¿por qué no puedo estar feliz? O sea, me duele, sí, pero no tiene nada, todo está aquí, ponga de su parte. Y ahí viene la parte que les enseño a mis estudiantes. Les digo, chicos, ustedes no deben formarse como curadores, sino como sanadores. ¿Y qué diferencia hay en esto entre curar y sanar? Y es revolucionario esto. Revolucionario me refiero a que mueve las cosas. ¿Qué diferencia hay entre curar y sanar? Curar, llegas, curas, vas, la herida está seca, se va. Sanar significa conversar, empatizar, interesarse, no comprometerse emocionalmente, pero sí, de alguna manera, manejar el tono de voz y ser mucho más sensible al dolor contrario, a sabiendas que a veces no tiene recuperación, pero podemos ayudarle a mejorar su calidad de vida. No sé si me hago entender en ese sentido. Y lamentablemente en algunas instituciones llegan y dicen, no, señor, usted tiene cáncer, se va a morir. O sea, dijo la verdad. Pero y además, no tiene cura. Al hueco directamente. Ese rato, si puede morir, se muere. Pero hasta eso vivimos en el no tiene cura, pero no pensamos en el que puede sanar. Pero doctor, ¿cómo? Si no puede sanar, ¿cómo es que no tiene cura? Sobrellevar la situación de mejor manera mientras mantengan los ojos abiertos, sus sentidos, y las personas que están hechos para esa parte de la mitología y que tienen gran parte de ese corazón que no tenemos nosotros, es el personal de enfermería. El personal de enfermería es quien tiene esa misión también. Los médicos deberíamos tenerlo también, pero ¿quién pasa más cerca y quién lidera esa parte del contacto directo con el paciente? Y que en época de COVID nos dimos cuenta de que muchos murieron sin familiares, ni siquiera, y me consta, uno de mis tíos muy queridos médicos que falleció por COVID, ni siquiera pudo hacerse, porque los seres humanos somos muy mitológicos y a la vez somos ritualistas.
somos ritualistas, no somos científicos. A ver, aquí voy a poner en consideración una serie de cosas. Tenemos varios niveles de conocimiento, ¿no? Tenemos el conocimiento filosófico, tenemos el conocimiento científico, tenemos el conocimiento técnico, tenemos el conocimiento tecnocientífico. Y en la universidad nos forman en un conocimiento técnico-científico, o sea, con evidencia y todo ciencia. Pero tenemos un conocimiento filosófico que es el hecho de pensar, pero ya filosóficamente. Pero no nos podemos olvidar de algo que provoca sueños, sobre todo en las conferencias, y es el conocimiento cotidiano. No es porque estoy dando una conferencia hipnótica, bueno, aunque podría ser, las conferencias son hipnóticas, pero en realidad es el conocimiento cotidiano. ¿Qué es el conocimiento cotidiano? No podemos hacerlo de menos. No podemos hacerlo de menos. ¿Por qué? Porque cada ser humano tiene su propia cultura, su propia religión, su propia forma de ver el mundo. Y por más científicos que seamos, no podemos dejar de lado a veces los rituales. Los rituales. Obviamente no va a encender velas, como pasó en una ocasión, velas al lado de los tanques de oxígeno. Digo, por más que sea, pero por respetar los rituales, ¿no? Ahora enciendan el foquito del celular. No sé si me estoy haciendo entender, no sé si ahorita existe alguna pregunta. Me gusta conversar con mis clientes mientras estoy hablando, para no hacer un monólogo tipo Lore, para que genere un despertar. No me quiero que se quede salir con una nueva secta después de esta charla. No, pero todos tienen que cortarse el cabello como yo si quieren ser parte de la secta. Y dejarse crecer la barba, y que tiene que ser blanca, cosa que va a ser difícil, no todos van a poder hacerlo. Entonces, bueno, mejor no hay inscripciones. Ya con todo lo que hemos venido conversando, ¿cuál creen entonces que es la importancia del liderazgo? ¿Qué es liderazgo? Ya les he dado las herramientas, les he dado los ingredientes, les he dado todos esos granitos que hacen toda esa ensalada, absolutamente toda esa ensalada, para hablar de liderazgo. Entonces, ¿cuál es la importancia del liderazgo? ¿Líder es el jefe? No es el jefe. ¿Líder es el que manda? No es líder. Se supone que debe ejercer liderazgo, se supone, pero no siempre se ejerce liderazgo. Tenemos en un colegio común y corriente un niño que pinta las paredes, dibuja las paredes, y tiene un séquito de personas atrás, compañeros, unos jurgas, que también le siguen porque él hace. Pero él no tiene jefatura, no recibe sueldo, no recibe nada, y sin embargo es el líder. No le hace caso a los que deberían ser líderes, que son los profesores. ¿Qué opinan de eso? Eso es una muestra, ¿no es cierto? El liderazgo no necesariamente tiene un contrato. Ahora, ¿por qué es la importancia del liderazgo? Diríamos que es el arte de asumir la responsabilidad dentro de las capacidades y la formación que tiene, lo que puede hacer. O sea, si yo puedo ejercer mi liderazgo en salud mental, que es mi proceso formativo que tengo implícito en mi estado del arte que me he formado. Sí, pero eres doctor en medicina y cirugía. Sí, pero yo ya no he ejercido la cirugía desde hace tanto tiempo. La medicina sí, pero la cirugía no. Eso no quiere decir lo básico, tal vez pueda colaborar, pero así hacer una intervención ya no. Entonces, esa es la importancia del liderazgo dentro de las cualidades, capacidades que tú tienes, y que es en lo que te destacas de alguna manera, y de que de alguna manera también
te permite desarrollarte de mejor manera y de una manera mucho más natural dentro del ambiente. ¿Sí me hago entender con este detalle? De manera natural, o sea, le fluye por naturaleza. Entonces, ¿cómo superamos esos desafíos? Pues ya hemos visto, tenemos que aprender primero a comunicarnos. Bueno, antes de aprender a comunicarnos, tenemos que asumir nuestra responsabilidad dentro de esa comunicación. Es decir, si yo me voy a comunicar con alguien, no significa solamente escuchar. ¿Cómo va a ser la retroalimentación? ¿Cómo soy yo dentro de ese contexto de comunicación? ¿A qué me refiero? Lo que estamos teniendo en este momento, ustedes y yo, ¿es comunicación? Pues no, porque solo yo estoy emitiendo información. Y es como los guaguas, como los adolescentes. Es que doctor, mi hijo, mi hija, no quiere hablar conmigo. Pero claro, si es un monólogo, no hay comunicación. Yo en este rato estoy liderando la conversación. Lidero la conversación. Pero el rato que quiero ejercer una comunicación que es un feedback, es una retroalimentación, necesito que la contraparte también me diga algo. O de no, yo corro el riesgo de 3 posibilidades, y que es lo que todo líder debe superar como desafío. Entender primero que cuando me dicen algo, lo puedo tomar literal. ¿Y a qué me refiero literal? Decir o comunicar no solamente es hablar. Comunicar es el comportamiento verbal y el no verbal. Lo que se dice y lo que no se dice. A veces yo puedo decir, sí quiero hacer, pero con esa carita mejor no. ¿No es cierto? Entonces, la coherencia y la congruencia entre lo que digo y lo que hago tiene mucho que ver. Segundo, entonces puedo aceptar lo que me están diciendo, tanto verbal como no verbalmente. Para mí, por ejemplo, cuando doy una conferencia o cuando estoy con mis pacientes, procuro observar la conducta de todos, aunque piense que no se les está viendo, por eso se hace un escaneo así, constante. Y viene la información no verbal, y de alguna manera uno percibe y dice, sí, está recibiendo, no está recibiendo, cambio y genera un cambio en las estrategias. Otra cosa que hay que entender dentro de esto, de que el no hablar no significa no comunicar. ¿Sabían eso? ¿Por qué? Porque la persona que no quiere hablar ya está comunicándote. Ya te está diciendo algo. Es que no habla. Ya te está diciendo algo. Otra cosa es de que vamos a pasar al siguiente paso y es presuponer. No, lo que te está pasando es esto. Pero hay diferencia entre presuponer así o decir, puedo presuponer que, y corrígeme si yo estoy equivocado, porque la presuposición es algo que llega a uno, pero puede estar equivocado, o sea, no siempre es así. Entonces, cuando llegan a mi consulta, y esto pasa mucho con los pacientes, sobre todo en pacientes que no hablan y que nos generan molestias dentro de nuestra actividad diaria, es el hecho de que llega un adolescente, le digo, ¿cómo estás? Cuéntame, ¿por qué estás aquí? Me trajeron. Qué bueno que te trajeron, qué chévere, yo me llamo José, ¿tú cómo te llamas? Juan. ¿Por qué estás aquí? No sé. Entonces ya me está comunicando
ya me está diciendo algo con su lenguaje verbal y no verbal, que no está cómodo. Entonces empiezo la fase de presuponer y digo, y le quedo mirando, y yo sé que lo que hablo, la persona lo va a comunicar de manera que no verbal. Entonces le digo, por lo general un adolescente, y corrígeme si estoy equivocado, acude por, y empiezo el juego y digo, acude porque tiene problemas con el papá, ya me hace una mueca así, tiene problemas con la mamá, y hace otra mueca al otro lado, y digo, y también a veces tiene consumo de sustancias, y me hace así. Estoy exagerando ahorita, pero, o sea, entonces, y yo termino afirmando, que es la tercera parte, y es ya mandándole una pregunta ya directa, de acuerdo a la presuposición que he visto. Le digo, entonces, tú estás aquí porque fumas ¿cuántos cachos? Y me abre los ojos. No, doctor. ¿Cuántos? ¿Y traficas? Ya recibí la información que necesitaba. Eso tiene que aprender de alguna manera, o lo aprendemos inconscientemente, lo hacemos mucho más técnico, como les estoy diciendo yo. Pero constantemente estamos haciendo eso de manera continua con todas las personas. La motivación y la cohesión en equipo. Hay varias formas de juntar el equipo. Hasta eso respiren. Sí. Ya. Hay varias formas que en el personal de enfermería se puede liderar. Básicamente creo que estas 4 formas de liderar pueden ser bastante interesantes, y a lo mejor algunos se sientan identificados y algunos se sientan como con alternativas, ¿no es cierto? ¿Qué es el liderazgo transformacional? Es un estilo. Una persona llega y dice, yo voy a ejercer un liderazgo transformacional, y dentro del equipo es una persona que llega motivada y dice, echémosle ganas, se preocupa de unos, es muy carismática, está muy contento, y prácticamente es admirada por sus compañeros de trabajo. Entonces está ejerciendo un liderazgo transformacional, de alguna manera está contagiando en el equipo su actitud, su energía, su forma de ser, su pensamiento, y de manera inconsciente está ejerciendo una función en el equipo, no necesariamente para terminar siendo prácticamente un Cristo, ¿no? Jesús, un santo que esté como refleja la foto, ¿no? Que todos estén admirados de atrás, no, sino porque su actitud es así y ejerce un liderazgo transformacional. Hay equipos donde A o B personas se le extraña, ¿por qué? Porque hace falta ese carisma, o sea, lo alimentan, nos alimentamos indirectamente de eso, y muchas veces la persona no sabe que está ejerciendo ese liderazgo dentro del equipo. Entonces puede ser un liderazgo transformacional, o si la persona que está a cargo también ejerce un liderazgo de ese tipo con la finalidad de motivar. Tenemos otro liderazgo que es el liderazgo transaccional, que es lo que ocupa por lo general en las cadenas de comida, también en algunas empresas, en hospitales, también. ¿Qué es cuál? A ver, te portas bien y te reconozco, consigues los objetivos y te reconozco, ya sea económicamente, ya sea
con un reconocimiento público. Entonces hay una transacción de por medio, o sea, hay un premio. Entonces es un liderazgo transaccional. Esto también se puede ejercer en la casa, con la familia, si se dan cuenta, ¿no? O sea, pórtate bien y te doy un Nintendo. Hay una transacción de por medio. No creo que sería lo más adecuado, pero sin embargo es útil, ¿no es cierto? Creo que todos de alguna manera hemos podido vivir este tipo de liderazgo también. Entonces, cuando usted va a ejercer, va a ser un líder motivador, va a ser un líder carismático que va a generar transformación, o va a ser un líder transaccional. A ver, ¿cuánto hay? Y veamos cómo va la cosa. O sea, ponle un precio. Y ahora te miren por las estadísticas, ¿no? Y que de alguna manera, y es una observación mía, puede ser que yo esté equivocado, asumo mi pensamiento, pero es algo que hemos visto de que los profesionales de salud, y no quiero generar una rebelión con esto, es que nos hemos convertido en objetos estadísticos, en objetos de papeleo, y hace que esto se pierda la posibilidad del contacto humano con el paciente, por la premura en el tiempo, por tener que cumplir objetivos de qué tipo, estadístico. Entonces, de alguna manera, también se ejerce de acuerdo a los resultados. O sea, un médico puede llegar a ser útil si es que atiende tantos números de pacientes en tantas horas. Yo estoy equivocado. O una enfermera puede ser, o enfermero puede llegar a ser útil si atiende a tantos pacientes en el área tal. Si no, ya no es útil. Entonces tienes que demostrar que eres útil, y si muestras que eres útil y tienes una capacidad, te suman más. O estoy equivocado. O sea, dicen, no, es que usted hace muy bien el trabajo, te motiva. Excelente, todo. Atienda 5 extras. Porque usted tiene el carisma y todos tienen que ser como usted. Y uno dice, ya, bueno, ya me conocí, ya tengo. Sí, no se preocupe, sí soy bueno. Ay, no, pero si uno dice no, ¿qué pasa? Ay, Dios. Y con los pacientes es más, ¿verdad? Yo me acuerdo. Doctor, llega tarde a la cita, ven un turnito extra. Ya estamos saliendo, o sea, después de haber visto tantos pacientes. No, venga mañana. Qué malo que es, usted siempre es así. Y la semana anterior ya le di un turno extra. ¿Sí? Entonces creo que todos hemos vivido de alguna manera ese detalle. Entonces, este es un problema también, puede ser útil como puede no ser útil. El liderazgo situacional es lo que nos tocó pasar en la época del COVID. No soy quirúrgico, pero me tocó colaborar en la parte quirúrgica. No soy clínico, pero me tocó colaborar en la parte clínica. O sea, la emergencia hacía de que tengamos que adaptarnos situacionalmente a todas esas circunstancias. Entonces necesita un pensamiento mucho más amplio. No es como decir, no, es que yo solo trabajo con niños y ya. No, o sea, te va a tocar de pronto asumir otras situaciones que generen un trabajo en equipo mucho más adecuado, adaptado a la situación o adaptado al contexto. Y viene el liderazgo, sí provoca problemas, porque yo tenía problemas por esto. El ojo del amo engorda al caballo. Estoy corto. Dios mío, el ojo que todo lo ve. Y yo tengo una crítica muy grande de eso, porque yo digo, una cosa es tratar con las personas que trabajan en la hacienda y otra cosa es trabajar con el que cree que es dueño de la hacienda. Me hago responsable de eso. Es complejo.
Aquí no hay, si estás de motivador, muchas gracias, si te adaptas, buenazo, todo eso, pero aquí las cosas se hacen como yo digo. Y todo tiene que pasar por mí. Si yo estoy de acuerdo, bien, si no estoy de acuerdo, también. Y uno de los riesgos de esto es que no potencies la capacidad de tu equipo. Que no potencies la capacidad de tu equipo. Porque cada uno tiene una cierta especialización o en algo más, ¿no es cierto? En algo mucho más que te hace diferente al resto de personas. Ese es el plus. Pero el riesgo es, perfecto, muy bien, venga, usted, en mi caso, voy a hablar desde mi fuero, usted es psiquiatra infantil, ve a estos viejitos. Claro, por buena nota, porque es capaz, porque eso lo hace. Pero así pasa un mes, 6 meses, 1 año, 2 años. Oiga, pero doctor, yo soy psiquiatra infantil. O sea, yo no puedo atender, o sea, no estoy formado para eso, pero sí lo he hecho. Sí, pero no es mi plus. Bueno, si quiere, bien, aquí las cosas se hacen como yo digo. O lo hace o lo hace. Si no, ya verá usted qué hace. Y aquí vienen los temores inconscientes del aprendizaje, que es, si uno trabaja por seguridad, y eso tiene que entender el líder. Yo estoy en este trabajo porque me siento seguro económicamente y recibo mensualmente y todo lo demás, y me sirve para vivir, y por lo tanto mejor me callo y yo no opino nada ni digo nada. Pero dicen que cuando las cosas están muy tranquilas, en el fondo el avispero a lo mejor se está moviendo. Es lo que debemos decir con nuestros pacientes adictos cuando están demasiado tranquilos en el centro de rehabilitación. Todo está marchando con margaritas, con flores, amor y paz. Algo se está tramando estos lados. Hay que sacudir el avispero para ver qué sale, y salen todos los demonios. Entonces, ¿en qué parte estaba en la parte autocrática? Entonces, no, pues, ¿qué pasó con tus capacidades? ¿Qué pasó con el uso de ese recurso? No, es que yo tengo una formación en investigación. Quiero fomentar y bien con la actitud. Vamos a investigar. Chévere, genial, preséntame un proyecto, pero no tenemos fondos, no tenemos recursos, no tenemos tiempo, y si lo haces es por tu buena voluntad. De todas formas tienes que cumplir lo que yo te voy a decir. Y empieza ¿a qué? A no potenciar esas capacidades individuales que tiene cada persona, que son su plus. Entonces el riesgo del liderazgo autocrático está en eso, está en el hecho de que a final de cuentas va a terminar siendo una estatua, no se va a mover en el tiempo. Dependemos de la innovación del líder, de la capacidad, o dependemos de que si le caigo bien o le caigo mal. ¿Creen que eso, no sé, pongo a consideración? Tal vez muchas cosas de las que digo pueden llegar a ser polémicas, herir susceptibilidades, o a lo mejor decir, no, ¿sabe qué? Sí es cierto, pongamos llantas en las calles y prendamos fuego esto. Y por eso es que aparece la parte del materialismo dialéctico, gracias a la sublevación del proletariado contra los burgueses, dice. Entonces, pero sin embargo, para que exista el uno tiene que existir el otro. Entonces, entramos en un dilema. ¿Hay alguna pregunta hasta este momento? Quiero comunicarme con ustedes. No sé por qué no me cambia esto. Entonces, el liderazgo en enfermería es un rol central, importante en el sistema de salud. El personal de enfermería entra en paro, nos fregamos toditos, no les estoy dando ideas.
Entonces, la influencia que tiene en la atención del paciente es importante. O sea, obviamente yo sé que están estresados todos, pero como dicen en Disneylandia, dice, sonríe a pesar que estés triste. Yo sé que es difícil, pero a veces sentir un poco de proyección, no ponernos la cara de tamarindo seco que tenemos a veces cuando nos levantamos, o de pescado recién salido del agua. Entonces, es importante también cómo nos mostramos con una sonrisa, con empatía, con un acercamiento, tomando en cuenta la filosofía de que no somos curadores, sino sanadores, ¿de acuerdo? Entonces, convirtiéndose obviamente en un modelo a seguir. Y lo que veo es que mi diapositiva no quiere seguir. ¿Cuáles son las características de un líder eficaz en la enfermería? Visión clara, y no me refiero a no usar lentes, no. Visión clara me refiero a aprender a entender el contexto. Esto que yo les comuniqué, aprender a comprender que el ser humano tiene un mundo objetivo y tiene un mundo subjetivo. Y que tiene que darse cuenta que el mundo subjetivo de cada ser humano es individual, particular, donde cada uno de nosotros tiene sus propias creencias, sus propios valores, su propia experiencia, su propia forma de interpretar el mundo. Que tenemos cosas muy parecidas, sí. Que nos ha impuesto la cultura, sí. Sobre todo, ¿qué? El lenguaje. El lenguaje es el que más influencia tiene dentro de la parte cultural. Y aquí en el Cañar nos damos cuenta de eso. ¿Qué pasa cuando viene un paciente bilingüe y se pone a hablar en quichua? ¿Quichua o quechua? Quichua. ¿No es cierto? Yo ahí aprendí a decir Mashutikaki, creo, Yucho Uma. ¿Quién me entendió? Doctor Yucho Uma. Hasta luego ya me di cuenta que tenía cabeza pelada. ¿Ya? Entonces, y bueno, y otro tipo de lenguaje, como me acuerdo cuando estuve en Honorato Vázquez haciendo mi rural, llegó una mayorcita, hijita, doctor, digo, sí, hijita, ¿qué pasó? Me duele el chupa tuyo. ¿El qué? El chupa tuyo, doctor, el chupa tuyo. Entonces ahí tenía otra doctora, Oxy. Ah, ya, el chupa tuyo. La orina grande, la orina chica. Todo eso, ¿no es cierto? Entonces, uno tiene que adaptarse a la cultura. No me puede decir, oiga, hábleme claro, póngame nombres técnicos adecuados, concretos. Yo me quedé con la mala costumbre a tal punto de que cuando el colega psiquiatra, que era mi profesor, me dice, ¿y cómo está la herida del paciente en la rodilla? Era colega psiquiatra, es colega psiquiatra, y yo era residente. Le digo, la caracha de la rodilla está bien. A ver, doctor, usted estudió 7 años de medicina, está haciendo el posgrado, por favor, hábleme con los términos correctos. La caracha, doctor, no, costra, con estilo, con ganas, usted ya sabe esto. Acuérdese, hasta ahora me acuerdo. Ya son 20 y pico de años. Todavía me queda en la memoria ese efecto traumático. Ay, ahora que me acuerdo vuelvo a revivirlo. Bueno. Toma de decisiones basadas en datos. Obviamente el líder tiene que aprender a basarse en datos. Tomamos signos vitales todo el tiempo. Y en base a eso tomamos decisiones. O sea, eso es una forma de tomar datos. Obviamente las estadísticas también nos dicen no hacer solamente uso del cliente externo. ¿Cómo le están atendiendo? ¿Sí? ¿Le sacaron la lengua o no le sacaron la lengua? Sí, doctor.
Ah, no me digan. Sí, pero me pusieron una cosita de esas de madera y me bajaron la lengua. Ah, entonces. Y me dijeron, saque la lengua. Entonces, sí. ¿Ya? Es diferente. Tomar datos permite tomar decisiones, pero tanto del cliente interno como cliente externo. Obviamente, no se puede dar gusto absolutamente a todas las personas. No todos estarán de acuerdo con la conferencia hoy día, no todos estarán de acuerdo con los criterios que doy, y eso es parte de la democracia. Lamentablemente, si vamos y tomamos a Sócrates murió por culpa de la democracia. ¿Por qué? Porque Platón decía, la democracia a veces es enemiga de la razón, y a veces el tener razón no necesariamente significa que todo va a progresar. Entonces, muchas veces las decisiones están basadas en personas que no conocen esa razón ni entienden el contexto, y están manejadas por intereses particulares o de un grupo específico. Entonces la razón pierde la validez, y el rato que se convierte en democrático puede que decidan o se decidan cosas más por impulso que por razón. Entonces uno puede terminar cometiendo errores por culpa de la trampa del pensamiento grupal. Y a veces la razón es vista como enemiga dentro de un grupo cuando faltan los intereses. ¿O estoy equivocado en ese sentido? Entonces, tampoco es todólogo, estresado, todo tengo que hacer yo, todo tengo. ¿Vas a hacer eso? No, yo mismo hago. Es que si no hago ya no me va bien. Todo, y no puedo delegar. ¿Por qué no puedo delegar? No les tengo confianza. Pero ustedes, ¿quién manda en este equipo? ¿Quién lidera el equipo? Sí, pero no les tengo confianza. Todo tengo que hacer yo. Y luego están quejándose. Es que todos. Y lo peor de todo es que se ocupa la generalización. Nadie hace nada. Todo soy yo. Yo, síndrome yo. Ya dejé de jugar el yo. Ya me acuerdo, es que yo construí este edificio. Ah, no me diga. ¿Usted puso ese clavo? No, pero yo lo construí. A ver, la idea, yo digo, y es algo que a mí me ha metido en problemas. Cuando me han dicho, es que yo he hecho esto. Digo, el reconocimiento que tú tienes como personaje actualmente que te ha servido como catapulta en la institución, tienes que tomar en cuenta que la institución no es una persona. La institución son todas esas personas que sin esas personas no podrías ejercer ese liderazgo del que tú eres evidente, pero no es por ti solamente, es porque tienes un equipo. Entonces la institución no lo hace una persona, lo hace un equipo. Por eso digo, son palabras revolucionarias. Es como decir, el fútbol, ¿qué es diferente? Liderazgo. Es que yo soy el líder de este partido de fútbol porque yo soy el dueño de la pelota. No soy el que mejor juega, pero si es que no me hacen jugar, yo me llevo la pelota. ¿Me hago entender? La comunicación abierta. Yo he sido abierto en mi comunicación hoy día. He procurado llegar al corazón de todos ustedes, y no como un cardiocirujano, sino desde el punto de vista de la salud mental, y llegar con una serie de ideas, una serie de pensamientos, una serie de sentimientos, y generar una serie de confusiones. Y yo quiero hablar de la responsabilidad del líder. El liderazgo en enfermería no es solo una posición o un título, es una responsabilidad hacia los pacientes, el equipo y el sistema de salud en conjunto. Yo le sumaría, incluso con usted, y la satisfacción
que genera en usted su trabajo y si usted se siente satisfecho y cómodo con lo que está haciendo y le gusta de eso. Un liderazgo efectivo puede ser la diferencia entre un cuidado mediocre o uno excepcional. Si quieren ser excepcionales, no sean curadores, sean sanadores. Muchas gracias y doy espacio para preguntas.